Pues vamos a hablar de estas implicaciones y consecuencias del federalismo en nuestro sistema político y administrativo. Y obviamente por razones obvias, pues tenemos primero que saber qué es un sistema, ¿sí? Entonces, un sistema, desde el punto de vista jurídico y político, es un conjunto, ¿sí? De instancias, ¿sí? De entes públicos, ¿sí? Que de manera coordinada, ¿sí? Y en el ámbito de sus competencias, en el ámbito del conjunto de facultades y de obligaciones que tienen asignadas, ¿sí? Colaboran entre sí para llegar a un fin determinado, ¿sí? Entonces, un sistema viene a ser precisamente el conjunto, el agrupamiento de entes públicos, ¿sí? Que cada quien realiza sus funciones, sus cometidos, ¿sí? Para lograr un objeto, un objetivo, un fin, una finalidad, ¿sí? De tal suerte entonces que vamos a ver que nuestro diseño constitucional, ¿sí? En el Estado mexicano, ¿sí? Al hablar de sistema, vamos a hablar necesariamente de acciones y de funciones que llevan a cabo los entes públicos a efecto de precisamente llegar a un fin, a un objetivo determinado, ¿sí? Entonces, eso es en cuanto al sistema. Tenemos que hablar precisamente también de algo importante que es el hecho de visualizar qué es la política, entender. Recurrentemente nos referimos a este concepto de política, lo político, ¿sí? Primeramente tenemos que establecer que política no es sinónima de cuestión electoral o de materia electoral. La política, sí, es un todo, ¿sí? Que integra diversas materias. De tal suerte que entonces la política viene a ser el conjunto de acciones, de actividades que el Estado realiza en función de determinadas decisiones en beneficio de la sociedad, en beneficio colectivo. Se convierte en tal suerte la política en aquellas materias, ¿sí? Aquellas acciones que van a ser fundamentales, que van a ser materia importante para la vida y desarrollo de un Estado, de un país, de una nación. Algunos otros también dicen que la política es el conjunto no solamente de acciones, sino también de omisiones, ¿sí? De omisiones, es decir, de lo que deja de hacer el Estado en favor de la colectividad, en favor de la sociedad. Entonces, de tal suerte que nosotros tenemos que, bajo este entendido, ¿sí? Entonces empezar a visualizar qué es lo que implica el federalismo, pero no sin antes precisamente hacer un pequeño recorrido histórico de cuáles son los antecedentes del federalismo, ¿sí? Trataré de comentarlo así someramente para irnos a la esencia, ¿sí? El federalismo tiene un antecedente importante, ¿sí? En los Estados Unidos de América, en nuestro vecino, ¿sí? Y entonces, la parte importante del federalismo, antes de entrar a definirlo, ¿sí? Tiene como antecedente primario la Declaración de Independencia, ¿sí? De los Estados Unidos de América del 4 de julio de 1776, ¿sí? ¿Con qué hecho en concreto? ¿Sí? Con esa visualización, con esa aspiración, ¿sí? De las 13 colonias norteamericanas, ¿sí? De verse independizadas del Reino Unido, ¿sí? Inglés. De tal suerte entonces que esta visualización que ellos tuvieron, ¿sí? Esa aspiración, ¿sí? Se fue materializando cuando se promulgó una constitución que permitió que cada una de estas colonias se formara en un estado libre, en un estado autónomo, en un estado independiente, soberano, ¿sí? Y obviamente esto genera precisamente en ese afán aspiracional, genera ciertas formas de visualizar la forma
en la que debían integrarse, la forma en que debían de constituirse, ¿sí? Entonces, hay en ese antecedente importante, ¿sí? De norteamericano, ¿sí? Hay una cuestión que también constituye un primer paso, ¿sí? La Declaración de los Derechos del Estado de Virginia, ¿sí? Inspirado en el pensamiento liberal individualista de John Locke, ¿no? Entonces, bajo esta situación, ¿sí? Y estos antecedentes, ¿sí? Esta independencia del Norteamérica, del Reino Unido, se origina por la inconformidad de los colonos, pero ¿basado en qué? Ah, en el esquema cada vez mayor, impositivamente hablando, de los tributos instaurados por el gobierno del Imperio Británico a las colonias. Entonces, vamos a ver que esta materia tributaria, ahora la llamándoles materia fiscal, ¿sí? Cómo es importante en el desarrollo del federalismo, ¿sí? Y de lo que ahora podemos visualizar y poder como ejemplo de lo que acontece en el México actual, ¿no? Entonces, la emancipación de las colonias, si bien es cierto, se trastornó al principio débil por las estructuras económicas y sociales que imperaban, ¿sí? Entonces, esto obliga a crear una organización fuerte, una nueva organización, dejar de tener colonias, dejar de tener suborganizaciones, ¿sí? Que en algún momento estuvieron confederadas, ¿sí? Y ahorita vemos esa forma de organización, ¿sí? A establecer una unión de estados, una alianza de estados, ¿sí? Y entonces constituir precisamente el estado contemporáneo y actual que ahora conocemos, en el caso de Norteamérica y en el caso mexicano, ¿sí? Entonces, al principio surgen como una serie, ¿sí? De organizaciones políticas, ¿sí? Que tienden a unirse, ¿sí? Pero conservando su autonomía, conservando su independencia, conservando su forma individual de organizarse, ¿sí? De tal suerte que entonces algunos apoyaron esta forma de organizarse, ¿sí? En una confederación donde no constituían una unión, simplemente se agrupaban en defensa de determinados intereses. Cada estado conservaba particularmente su independencia, su autonomía, ¿sí? Esta confederación era básicamente para establecer un puente de comunión, un puente de comunicación, ¿con quién? Con la corona y el parlamento inglés, ¿sí? Entonces, de tal suerte que en 1778, 1781, pues se da este auge de esta confederación con la expedición de un documento constitutivo de esa confederación, ¿sí? Entonces, esto no vio luz, sino hasta que, dado esta agitación y esta aspiración reformista, ¿sí? La mayoría de los estados, ¿sí? Ahora antes colonias, enviaron delegados a la Convención de Filadelfia en mayo de 1787, ¿sí? Y entonces hablan de algo que conocemos como división de poderes. Hablan de constituir, ¿sí? A tres poderes, cada quien con su función. Que en el criterio y en el sentido original americano no se habla de una división de poderes, ¿sí? Se habla de una separación de poderes, ¿sí? Una separación que tiene que ver precisamente con un esquema de organización, ¿sí? Innovador, en el cual precisamente el ejercicio del poder, ¿sí? Se separa para buscar equilibrios, controles y equilibrios. Y no tanto de hablar una división de poderes tajante, ¿sí? Por el ejercicio de funciones, sino hablar de una separación para buscar controles y equilibrios entre los poderes públicos, ¿sí? Se elabora una nueva constitución en Estados Unidos que la ratificaron entre 1787 y 1790, y la ratifican, esa parte importante, en las asambleas populares de las 13 colonias,
¿sí? En julio de 1788, es una parte importante, 11 estados, ¿sí? Ratifican y dan su aprobación a esta nueva constitución. Y en este momento histórico, de esta forma, se instaura el federalismo por primera vez en la historia, ¿sí? El federalismo que surge precisamente derivado de esa convención de Filadelfia, ¿sí? De 1787, y con la ratificación un año después, en julio del siguiente año, de 11 estados de la ahora Unión Americana. Esto obviamente contextualizado, inmerso en sucesos externos, ¿sí? A la independencia americana de 1776. ¿Por qué? Porque se dan hechos, por ejemplo, la Revolución Francesa, un año después de la aprobación de la nueva Constitución, ¿sí? En 1789, ¿sí? En el continente europeo, bajo esos ideales de fraternidad, de justicia, de igualdad, bajo el esquema del iluminismo francés, entonces se da el esquema de la Revolución Francesa con todos sus precursores, con todos los llamados enciclopedistas, los filósofos políticos o políticos de la filosofía, en particular con Montesquieu y Rousseau, ¿sí? Que ejercieron gran influencia en el pensamiento de los colonos de América, ¿sí? Entonces, de tal suerte que en ese devenir histórico, ¿sí? El germen de la Revolución Francesa y sus ideales que acabo de mencionar empezaron a causar efectos en el pensamiento de los pobladores de la colonia americana, ¿sí? Y de tal suerte que también originan precisamente inquietud, ¿sí? En varios países latinoamericanos. Por poner el caso, ¿sí? De aquellos en el que se implantó primariamente el federalismo, como el caso de Argentina, como el caso de México, como el caso ahora tan sonado de Venezuela, ¿sí? Y entonces surge esa inquietud de tratar de llegar a ese estadio al que le llaman federalismo, ¿sí? Una cuestión importante y que tenemos que visualizar nosotros, ¿sí? Tenemos que establecer que en ese afán de constituirse de cierta forma, ¿sí? Constituirse de cierta manera, ¿sí? Se tiene que visualizar desde el punto de vista teórico, ¿sí? Que el federalismo es una doctrina y esa doctrina se va ajustando a la evolución histórica de cada país, a la evolución histórica de cada nación y se ajusta precisamente a esa evolución histórica y se ajusta, ¿sí? A los factores globales y económicos, ¿sí? Que van aconteciendo, que van concurriendo en el concierto internacional, en el ámbito internacional. De ahí entonces que tenemos que ver que el federalismo, sí, sí, surge desde un punto de vista teórico y doctrinario, para después darle pauta a ese aspecto práctico en el que ahora nos referimos nosotros como el federalismo, ¿sí? Entonces, de esta suerte, nosotros tenemos, y lo plasmé para que todos lo podamos entender, ¿sí? Una pregunta, Miguel, ¿desde aquí puedo mover la presentación? No, ¿verdad? Maestro, no, Sí, tiene que, me va indicando que le vaya pasando a la siguiente, pero lo estoy guiando ya ahorita, la estoy yo leyendo desde otra computadora y yo le voy dando pasar cuando usted vaya y se vaya acomodando, ¿le por, parece? por favor, si le pasamos, si me hace favor, ¿sí? Ok, usted me dice, Sí, ¿ahí en esa o en la otra? adelante, por favor, adelante. Permítame tantito. ¿En esa? Adelante, adelante, por favor, adelante.
Todavía le doy a la otra, maestro. Ah, por favor, sí, a la otra, por favor. ¿Sí? ¿En esa la dejamos o todavía la otra más? No, a la otra, es que no ha cambiado. En donde empieza, vas a ver que dice definición. ¿Sí? Ah, definición. ¿De federalismo? ¿De marco Sí, conceptual? Ahí está. sí, No sé si ya definición. la logré ver. Estoy viendo otra página, pero no sé si ya todos estén viendo lo de definición. Es marco, la página que estamos viendo ahorita en este momento es marco teórico y marco conceptual federalismo. Ajá. No, es hacia atrás. Hacia atrás, ok. Sí. Ah, está, listo, definición. Bueno, esta cuestión de la definición, ¿sí? Está dada precisamente bajo el tenor de que nosotros vamos a establecer y a conjugar tanto la cuestión doctrinaria teórica como la cuestión práctica, ¿sí? Hago un contexto. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 40, ¿sí? Las características del Estado mexicano, ¿sí? Primera situación, nuestra forma de Estado es un Estado federal, ¿sí? Nuestra forma de gobierno es la de una república, ¿sí? Con características específicas. Somos una república representativa, el poder lo ejercemos a través de los mandatarios, los legisladores, ¿sí? Una república representativa, democrática, ¿sí? Federal, compuesta, integrada de estados libres y soberanos, ¿sí? Que son los estados miembros, que nosotros le vamos a llamar las entidades federadas, ¿sí? Entonces, bajo esta situación, un Estado federal como el nuestro, ¿sí? Tenemos que entender qué implica el Estado federal y qué implica el federalismo. Son dos cuestiones diferentes, ¿sí? Y entonces el Estado federal se va a constituir, ¿sí? Por un acto constituyente previo a la Constitución. La Constitución es el resultado, ¿sí? De un acuerdo previo, de un acto constituyente, ¿sí? Que se da antes de producir la Constitución, en virtud de que ese pacto es la alianza, el convenio, ¿sí? Que llevan a cabo los entes federados, en este caso, las entidades federativas, ¿sí? A efecto de que acuerden los principios básicos en los que va a permear el producto de ese pacto, que es la Constitución. Entonces, tenemos que diferenciar dos cuestiones importantes, ¿sí? Que el federalismo, ¿sí? Va a constituir el pacto previo, ¿sí? El acto constituyente previo, ¿sí? Al producto, ¿sí? De esa voluntad, que es la Constitución. Entonces, hay un acuerdo de voluntades previo, que es el acto constituyente, ¿sí? Para originar, ¿qué? Para crear la ley fundamental, para crear la Constitución. De tal suerte que entonces, ¿sí? Se reconoce al federalismo como un pacto, una alianza, un arreglo institucional entre entidades federadas, ¿sí? Que son los estados, en el caso mexicano, y la Ciudad de México ahora, ¿sí? Para entonces establecer la forma de organizarse, cómo se va a estructurar el Estado, ¿sí? La distribución de competencias que a cada ente se le va a otorgar. Y de tal suerte entonces determinar cómo se va a ejercer el poder, ¿sí? Que es a lo que le llaman división de poderes. En Estados Unidos, bajo la doctrina concreta, la doctrina de la separación de poderes, porque vamos a ver que el ejercicio se ejerce vertical u horizontalmente, ¿sí? Y en lo que Estados Unidos priva, precisamente, es el ejercicio, ¿sí? Horizontal. Si bien es cierto, hay órdenes de gobierno de carácter tal que esos órdenes de gobierno
son horizontales, ¿sí? Por eso tenemos que hablar actualmente de órdenes de gobierno y no niveles de gobierno. Hablar de niveles de gobierno presupone una jerarquía entre las formas de organización política, la federal, la estatal o en su caso otras formas de organización como viene siendo el ámbito municipal. De tal suerte entonces que tenemos que hablar de órdenes, ¿sí? Políticos y normativos. Entonces, el Estado es un orden político y normativo, ¿sí? Que tiene tres ámbitos diversos: el federal, el estatal y en el caso de nosotros, el municipal. Por tanto, entonces, esta característica en la que nosotros nos vamos a dilucidar, ¿sí? De ser un Estado federalista, ¿sí? Implica precisamente no solamente un esquema de distribución de competencias, ¿sí? No solamente un esquema, ¿sí? Competencial, sino establecer, ¿sí? Que en el entorno de ese pacto constituyente, que es el pacto federal, en términos de nuestra Constitución, en términos de la parte final del artículo 40, ¿sí? Ese pacto federal no es la Constitución. El pacto federal es el acto constituyente previo que da como consecuencia y resultado la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, ¿sí? Entonces, de tal suerte que se establecen además una serie de competencias, ¿sí? En las que los órdenes de gobierno, ¿sí? Van a actuar de manera concurrente o de manera coordinada, ¿sí? Ponemos un ejemplo, actualmente encontramos que en ese sistema político, jurídico y administrativo en el caso mexicano, ¿sí? Vamos a encontrar una serie de clasificaciones de ordenamientos, ¿sí? Que si bien es cierto, le van a otorgar a cada orden de gobierno competencias específicas, dicho de otra forma, facultades para ejercerlas y obligaciones que cumplir, ¿sí? También es cierto que en en ese sistema, vamos a encontrar inmerso, ¿sí? La aspiración de las entidades federativas, ¿sí? Que tuvieron en su acto constituyente. Esa aspiración, ¿sí? ¿Cuál es? Es la de ser partícipes en la toma de decisiones, ¿sí? Del Estado federal. Ser partícipes en la toma de decisiones, ¿sí? De la vida política de ese ente superior que crearon, ¿sí? Al ceder parte de su soberanía, al ceder parte de sus facultades. Y entonces vamos a ver que en el orden federal, ¿sí? Existen, ¿sí? Una multiplicidad de tipos y de características que pueden ejercer, ¿sí? Los entes que forman parte de ese todo, ¿sí? Que forman parte del ente público superior, ¿sí? El ente público superior que lo integra básicamente las entidades federativas. Por eso, a contrario de lo que se piensa, ¿sí? En nuestra Constitución, ¿sí? Están de manera expresa, ¿sí? De manera positiva, ¿sí? Lo que le corresponde hacer a la federación. De tal suerte entonces que esto conlleva a que el ente superior que se forma, ¿sí? Debe de tener facultades expresas, ¿sí? Porque todo lo demás, lo que residualmente está atrás, le corresponde a los entes federados, que es donde radica la fuerza y la esencia del Estado federal, ¿sí? En las entidades federales. Esa es la importancia, ¿sí? De poder saber y comprender el Estado federal y lo que implica el federalismo. No solamente una distribución de competencias, ¿no? Sino poder entender y comprender que detrás de todo ese cúmulo de competencias, cúmulo de facultades,
o cúmulo de obligaciones, existen, ¿sí?, las aspiraciones institucionales de las entidades federadas, ¿sí?, para tomar decisiones también en el ámbito político, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a establecer lo siguiente, ¿sí? Tenemos que establecer entonces como ejemplo, ¿sí? Y lo pongo a manera de ejemplificarlo más adelante con unas gráficas que traigo, ¿sí? En el hecho de que vamos a ver que puede existir en nuestro ámbito, ¿sí?, un cúmulo de ordenamientos jurídicos que van a regir la vida del Estado, la vida del país, la vida de la nación, ¿sí? Y entonces, esos ordenamientos, ¿sí?, van a establecer, por ejemplo, competencias concurrentes en las que participan de una misma materia los tres órdenes de gobierno y le llamamos materia competencia concurrente. Esa materia competencia concurrente va a estar dada a través de leyes. En el esquema de la Constitución, leyes, ¿sí?, que derivan de la Constitución. En el artículo 133 se denominan leyes del Congreso de la Unión. Las leyes del Congreso de la Unión, ¿sí?, pueden ser todas, ¿sí?, por materia, las que atienden a grupos sociales, las que atienden a una determinada actividad. Pero, ¿sí?, tenemos que entender que hay una situación más específica. Por leyes del Congreso de la Unión, la Corte ya interpretó que se habla de las leyes que establecen esa materia competencia concurrente entre los órdenes de gobierno, ¿sí? Y entonces son las denominadas leyes generales, ¿sí? Ejemplo, Ley General de Salud, Ley General de Educación, Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General de Desarrollo Social, Ley General que establece las bases de coordinación en materia de seguridad pública, Ley General de Protección Civil, Ley General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, ¿sí? Entonces, son leyes generales, ¿sí?, no en atención a la característica de una norma jurídica, sino en atención a que establecen competencia para los tres órdenes de gobierno, ¿sí? Pero esta competencia que se establece para los órdenes de gobiernos, ¿sí?, la debemos entender, ¿sí?, con base precisamente en esta definición de lo que es el federalismo. El federalismo proviene básicamente del latín fedus fodoris, ¿sí? ¿Qué implica eh, expresión gramatical de fodus fodoris? ¿Sí? Significa unión, alianza, pacto, acuerdo, ¿sí? Entonces, el federalismo hace referencia al arreglo político institucional basado en una distribución funcional y territorial del poder entre los ámbitos centrales, ¿sí?, y los ámbitos locales, ¿sí? Entonces, esos ámbitos, tanto el central como el local, llámese estados, provincias, territorios, ¿sí?, eh, no pierden su independencia, no pierden su autonomía, ¿sí? Al contrario, ¿sí?, gozan precisamente de un ámbito de distribución de competencias funcionales, ¿sí?, pero también territoriales. De tal suerte, entonces, que estas entidades federadas o estados federados, ¿sí?, participan del pacto, ¿sí?, en que se sustenta la Constitución. Participan de ese arreglo político institucional, de esa unión, de esa alianza que celebran previa a la materialización, ¿sí?, de la Constitución. El resultado de esa alianza, de ese arreglo institucional, de esa unión de estados, es la Constitución. Es el producto, es el resultado, es la consecuencia, pero derivada de ese pacto, al que le llamamos pacto federal, que es la parte final, la parte en fin, que está en nuestra Constitución. Tanto la Constitución federal como las constituciones locales
se establece deben estar conforme a los principios del Pacto Federal. Y dentro de los principios del Pacto Federal, ¿sí?, nosotros vamos a encontrar esta característica importante, ¿sí?, que es el concepto del federalismo, ¿sí?, este principio federalista, ¿sí? Entonces, nosotros, bajo ese tenor, tenemos que entender, ¿sí?, al federalismo, ¿sí?, como uno de los principios estructurales, básicos, fundamentales que establece la Constitución derivado del Pacto Federal. No de en balde, las entidades federativas, ¿sí?, ceden parte de sus derechos, ceden parte de su soberanía en pro de crear un ente superior, un ente fuerte, ¿sí?, que constituyen precisamente la fuerza del Estado, ¿sí? En otro ámbito, tanto los teóricos como estudiosos sobre este tema del fortalecimiento del federalismo, ¿sí?, discuten esta noción del federalismo a partir de la unión de los estados y de la división de poderes, de la separación de los poderes, para que exista, ¿sí?, entonces, un equilibrio, ¿sí?, y un control, ¿sí?, respecto de los mismos, uno respecto de los otros, ¿sí? Entonces, aquí solamente quiero parafrasear lo que comentaba este gran teórico, Alexis de Tocqueville, al establecer que el federalismo implica unión de estados soberanos que en conjunto integran una federación de estados, en conjunto integran el gran cuerpo de la unión, ¿sí? Entonces, esta parte importante, ¿sí?, como vamos entendiendo el federalismo, actualmente representa, ¿sí?, la base, ¿sí?, fundamental de nuestro Estado federal, ¿sí? Las entidades federadas no pueden ser sometidas, ¿sí?, al ejercicio unipersonal, ¿sí?, de algún poder o poderes, ¿sí? Y esto es importante porque en esa unión, ¿sí?, que deriva del arreglo institucional, está precisamente la base central, ¿sí?, para la discusión y toma de decisiones del poder público, ¿sí? Entonces, aquella decisión que no se toma en cuenta, ¿sí?, a la base del arreglo, con base en el arreglo institucional, ¿sí?, que está dado por las entidades federativas, ¿sí?, entonces va a traer como consecuencias inconformidades, va a traer como consecuencias, ¿sí?, que existan posturas, ¿sí?, que vayan en contra de determinadas decisiones, ¿sí?, de determinadas mandatos, ¿sí?, que no van a privar en el colectivo en virtud de que precisamente se están tomando fuera, ¿sí?, o a la par, ¿sí?, de las entidades federadas. De tal suerte, entonces, que vivimos en un sistema, ¿sí?, en un sistema constitucional, ¿sí? Ese sistema constitucional tiene subsistemas, o llamémoslos de la misma forma, sistemas, ¿sí? Dado de que deriva de esa unión de estados. Entonces, tenemos una serie de sistemas o de subsistemas, ¿sí?, que le van a dar auge, ¿sí?, que le van a dar vida al Estado federal, que le van a dar sentido al federalismo, ¿sí? Porque va a haber entonces una distribución funcional de competencias, una distribución funcional de facultades, de obligaciones, pero también va a haber precisamente una cuestión importante, ¿sí?, que es precisamente el ejercicio del poder territorialmente hablando de cada entidad federativa, en la cual precisamente el gobierno federal no puede incidir, ¿sí?,
más que de manera formal cuando se crean leyes, ¿sí? O cuando incide para hacer otro órgano que coordina y colabora con los poderes locales, ¿sí? Con el poder local. Entonces, por eso el sistema constitucional de México, que está conformado de varios sistemas o subsistemas, está sustentado en la coordinación y colaboración de funciones. Coordinación y colaboración de funciones, ¿sí? Mi estimado maestro Miguel, si abajo podemos ver una gráfica que traigo del sistema constitucional y los sistemas administrativos que imperan. Con gusto, maestro. Ya sé cuál es la que me está hablando. Es esta. ¿Estoy en lo correcto? Sí, 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 sí. Perfecto. ¿Ahí está bien? No la veo. Está cargando la página. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Listo, ahí está. Sí, sí. Y aquí hoy vamos a hablar de otra cuestión importante aquí. ¿Sí? Las entidades federativas deciden darse una forma de organización social y política y jurídica. Le vamos a llamar Estado a esa forma de organización, el Estado. El Estado, gramaticalmente hablando, es el pasado o participio del verbo ser, estar. El Estado implica una serie de definiciones, puede definirse a través de una serie de conceptualizaciones tomando en cuenta diversas materias, ¿sí? O diversas concepciones jurídicas, políticas, ¿sí? Sociales, ¿sí? De tal suerte, entonces, que nosotros bajo esta conceptualización política o jurídica, ¿sí? Le vamos a llamar Estado, ¿sí? Y entonces, ese Estado superior está conformado, ¿qué? Por las entidades federativas, que deciden darse una forma determinada, ¿sí? Y esa forma determinada se denomina Estados Unidos. Estados Unidos, ¿sí? Que no es otra cosa más que la alianza, el pacto entre estados, ¿sí? Y entonces, bajo esa potestad, ¿sí? Hay un poder y ese poder es el supremo, la soberanía, ¿sí? Entonces la van a ejercer precisamente las entidades federadas. Por eso hay representantes tanto del pueblo como representantes de las entidades federadas. En la teoría del Estado, en la teoría política, en la teoría constitucional, ¿sí? Los representantes, ¿sí? Forman parte del pueblo, ¿sí? Los representantes, pero no todos, ¿sí? Los que en esa parte solamente tenemos el ejercicio de elegir a mandatarios, ¿sí? El pueblo en específico. Esa parte de la población, ¿sí? Que tiene más de 18 años y que elige a los gobernantes, ¿sí? Que designa, ¿sí? A los mandatarios en cuestión. Y la otra parte de la representatividad dada, ¿sí? Específicamente por aquellos que detentan la representación de las entidades federadas, de las entidades federativas, ¿sí? Llámese, ¿sí? Las cámaras altas, los senadores, ¿sí? De la República. Entonces, de tal suerte que nosotros vamos a ir encontrando determinados principios, ¿sí? En el Estado federal, ¿sí? Y que van a permear en este sistema federalista, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a encontrar, ¿sí? Que esa decisión de darnos una forma de organización, ¿sí? Se va a representar en el momento en que decidamos expresarla. Cuando nosotros decidamos expresar esas aspiraciones, las vamos a plasmar en donde, en la forma en la que nos constituyamos, en la Constitución, ¿sí? Si pasamos a la siguiente lámina, maestro Miguel, por favor. Con mucho gusto, maestro. ¿Sí? El sistema federal, ¿sí? Republicano y en nuestro esquema presidencialista, ¿sí? Eso lo tocamos después. Lo importante es entender a este sistema federal y republicano, ¿sí?
hay un supremo poder, un poder superior, ¿sí? Que es el de la federación, ¿sí? Fíjense que aquí hago un paréntesis porque alguna parte de la doctrina critica el concepto federación, ¿sí? Porque pareciera ser, si bien es cierto que en la Constitución dice que somos una federación de estados, ¿sí? Federación presupone uno de los órdenes de gobierno del sistema federal. La federación es uno de los órdenes de gobierno del sistema federal, ¿sí? Tendríamos que hablar en estricto sentido, ¿sí? Del Estado federal, ¿sí? Y no hablar de uno de sus órdenes de gobierno. Ese orden, llamémosle entre paréntesis, entre comillas, nivel. Entonces, tenemos precisamente los órdenes de gobierno que están constituidos por esto que le llamamos federación, ¿sí? Estados federados, ¿sí? Que es la Ciudad de México más los estados y los municipios, ¿sí? Con sus características propias, ¿sí? ¿En cuanto a qué? En cuanto a que el ejercicio, ¿sí? Del Poder Ejecutivo es en una sola persona y los demás poderes son órganos colegiados, ¿sí? Lo importante del sistema, ¿sí? Del sistema es saber cómo se vinculan o cómo se interrelacionan entre sí, ¿sí? Cómo se vinculan o cómo se interrelacionan, ¿sí? De tal suerte que no haya precisamente una distinción jerárquica, ¿sí? En abstracto, ¿sí? Lo que tiene que existir son relaciones de coordinación, relaciones de colaboración, porque al ente superior, al ente supremo, ¿sí? Lo forman las entidades federadas, ¿sí? Entonces, en estos recae precisamente el peso importante de constituir territorialmente a ese Estado superior. En ellos recae la parte importante de haber cedido, ¿sí? Esa soberanía, entendida como un cúmulo de derechos, ¿sí? ¿En favor de qué? De este ente superior al que le llamamos Estados Unidos mexicanos, ¿sí? Al que es el Estado federal, ¿sí? Entonces, este Estado federal, ¿sí? Está integrado por diversos sistemas. Si le pasamos a la siguiente lámina, por favor, maestro Miguel. Conforme a lo que dijimos, entonces hay un orden jurídico constitucional. ¿Por qué constitucional? Porque es el producto del pacto federal, del acto constituyente previo, ¿sí? En el que se crean estos órdenes jurídicos, ¿sí? Los órdenes jurídicos locales, el orden jurídico federal, el orden jurídico municipal y el orden jurídico de la Ciudad de México, que está equiparado a ese orden jurídico de las entidades federativas, ¿sí? Que están distinguidas, que están separadas en atención precisamente a la distribución de competencias que tienen, ¿sí? Pero no solamente eso, como lo dijimos hace unos minutos, no solamente por la forma de distribuir las competencias, las facultades, las obligaciones, sino también porque territorialmente hablando, ¿sí? Territorialmente hablando, ¿sí? Los entes federados deben de conservar, ¿sí? Su autonomía para tomar decisiones, ¿sí? Que afecten, ¿sí? Al ámbito espacial, al ámbito territorial, ¿sí? En el que ejercen el poder, ¿no? Entonces, si nosotros entendiéramos esto perfectamente bien en estrictos términos políticos, debiéramos hacer partícipes a los entes federados, ¿verdad? De la toma de decisiones de orden federal, ¿sí? Porque pareciera ser que no se escucha a las entidades federativas. Pareciera ser entonces que aquellos que constituyeron, ¿sí? Al orden supremo, ¿sí? Están siendo dejados de lado en las aspiraciones que como entes del orden superior forman parte, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia también de establecer esa denominación de órdenes de gobierno, ¿sí? Órdenes jurídicos y no niveles, ¿sí?
niveles de gobierno o niveles jurídicos. Esa conceptualización actualmente en la teoría constitucional y en la teoría contemporánea del Estado está rebasada, ¿sí? Adelante, por favor. La siguiente. Ahí, maestro, ¿está bien? Vamos a entrar directamente a las implicaciones, ¿sí? Hay una presentación, ¿sí? Que viene más abajo, si me haces favor. Sí, maestro, estamos haciéndolo Sí, por favor, antes de entrar a las implicaciones ya directas perfecto. del federalismo. Vamos muy bien en el tiempo. Sí. ¿Es en esta? ¿Está cargando? Ahorita la veo, sí. Sí. También estoy revisando cómo lo está viendo usted. Está cargando la pantalla. Perfecto. Ahí viene, ahí está una de las primeras presentaciones. Sí, muy ¿Es bien. ahí o gusta desde su pantalla ver qué página es y yo lo pueda ver desde acá? Sí, muy bien. Sí. Ahí estamos en esta página. ¿Sí? Bueno, el orden jurídico, ¿sí? Que le va a dar pauta al federalismo, pues es un sistema de normas, ¿sí? Y ese sistema de normas, obviamente, pues da lugar a lo que todos hemos escuchado o de lo que todos hablamos, ¿no? Que es la supremacía constitucional, ¿sí? Para establecer entonces dos tipos de órdenes, el orden interno y el orden externo. El orden interno formado básicamente por nuestra constitución, por las leyes que derivan de la constitución, por los reglamentos o por otro tipo de normas que le llamamos normas jurídicas individuales o individualizadas, ¿sí? A saber, las sentencias, ¿sí? Del Poder Judicial, los contratos, por ejemplo, celebrados entre particulares, ¿sí? Que son normas jurídicas, ¿sí? Que en el momento en que se aplican ya se denominan normas jurídicas individualizadas. Y otro orden externo, ¿sí? En el que también nosotros no debemos de perder de vista porque somos parte de la comunidad internacional. El orden externo conformado por los tratados internacionales, ¿sí? El orden externo formado por los tratados internacionales, ¿sí? Convenciones, pactos o convenios también así llamados. De tal suerte que bajo este orden interno, ¿sí? El federalismo va a cobrar vigencia, ¿sí? Y observando también, obviamente, el orden externo, los mandatos, ¿sí? Los pactos, los acuerdos que el Estado mexicano como ente superior, como sujeto de derechos, ¿sí? Pacta en el ámbito internacional. Entonces, nosotros vamos con esta situación, ¿sí? Vamos precisamente, primero, ahora sí, a conceptualizar, antes de entrar a estas 21 implicaciones del federalismo, vamos precisamente a establecer lo que conceptualmente tenemos que visualizar nosotros, ¿sí? Para este tema del federalismo, ¿sí? Entonces, si por favor nos vamos a la página sí, 9 de la presentación. La página 9. La página 9, por favor. Ok, permítame. Listo. Está cargando la página, maestro. Sí. Ahí la tiene. Perfecto. Por favor, una página antes, por favor. Ok, maestro. Permítame. ¿Sí? Ahí está.
Vamos nosotros a establecer lo siguiente, dentro de esos antecedentes históricos del federalismo, ¿sí? En Estados Unidos, hubo una obra importante que se llamó El Federalista, ¿sí? Esa obra que se interpretó, ¿sí? ¿Con base en qué? Con base en los artículos constitucionales de la norma fundamental de ese nuevo Estado llamado Estados Unidos de América, ¿sí? Entonces, ¿qué se comenta en el federalismo? Se hacen comentarios, opiniones, interpretaciones del nuevo sistema, ¿sí? Federal, en el que se arropó, se agrupó, se constituyeron las colonias. Entonces, hay autores, ¿sí? Que derivan precisamente de esta obra, ¿sí? En la que interpretan, comentan, ¿sí? En el caso, nosotros lo vamos a ver como ejemplo, de Hamilton, de Jay y de Madison, ¿sí? Que hablan de tópicos, ¿sí? De la Constitución americana y que obviamente están inmersos también en temas que derivan de la práctica cotidiana americana. Pero la parte que nos interesa es cuando ellos dicen que del federalista, de ese documento importante, se infiere que el federalismo es un proceso evolutivo y dicen relacionado directamente con el constitucionalismo. ¿Con qué? Con el producto del pacto federal, ¿sí? Inicialmente fue considerado como un principio de configuración política. El constitucionalismo fue considerado como un principio de configuración política. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces la Constitución va a ser el instrumento, ¿sí? El instrumento en el cual se contenga, ¿sí? La configuración, ¿sí? La organización, la estructura, el funcionamiento, ¿sí? De los órganos públicos, de los entes públicos, ¿sí? Que van a tomar decisiones políticas, que van a tomar entonces decisiones, ¿sí? Que van a estar relacionadas con acciones o actividades, ¿sí? Fundamentales, con acciones o actividades, ¿sí? Básicas e importantes para la vida y existencia de una nación, de un país, de un estado, ¿sí? No obstante eso, también en la actualidad, contemporáneamente, sí, se dice que en el federalismo también se incluyen cuestiones o aspectos de carácter económico, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto va a ser un elemento fundamental, ¿sí? Para una mejor relación entre qué? Entre la federación como orden de gobierno y los estados miembros, ¿sí? Es una cuestión importante, el aspecto económico, ¿sí? Que va a ser un aspecto fundamental. Llámese, por ejemplo, verbigracia, el presupuesto de egresos, ¿sí? Del Estado, ¿sí? Eso va a ser una cuestión importante, la cuestión económica, porque pareciera ser que entonces, contemporáneamente, actualmente, el orden de gobierno de la federación trata de someter a esas aspiraciones estaduales, a esas aspiraciones de los gobiernos locales, ¿a través de qué? A través de la cuestión económica, ¿sí? Y entonces eso va a constituir, ¿sí? Límites, ¿sí? ¿Sí? Límites al poder, de un poder sobre otro, ¿sí? Entonces, de lo que se trata es alcanzar relaciones, ¿sí? Cordiales, ¿sí? ¿Para qué? Para que se pueda establecer límites a los poderes, límites y controles al propio poder, ¿sí? Ustedes pónganle el nombre y apellido, ¿sí? De los ejemplos que actualmente estamos viviendo. Entonces, la esencia del federalismo, ¿sí? Radica, está en que proporciona un sistema de descentralización política, ¿sí? Proporciona un sistema de descentralización política. Y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? De ahí que un autor
William Ricker, en 1964, definió al sistema político, ¿sí?, como federal si tiene las siguientes características, ¿sí? Entonces, William Ricker dice, un sistema político es federal si tiene las siguientes características. ¿Sí me hace favor, maestro Miguel? ¿Sí? Primero, ¿sí?, dice que existe una jerarquía de gobiernos. Por ejemplo, dos niveles u órdenes de gobierno gobernando el mismo territorio y la misma población, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces vamos a contener precisamente esa gobernanza, ¿sí? Se va a ejercer con base en diferentes instrumentos normativos, ¿sí? Leyes, llámese leyes, leyes de orden federal o leyes de orden estatal, ¿sí? Al hablar de jerarquía de gobierno, no nos estamos hablando a que unas estén por encima de otro, ¿no? Si hablamos de jerarquía, tendremos que referirnos, en todo caso, ¿sí?, al orden que cada quien se da, ¿sí?, en un ámbito espacial determinado, ¿sí? Segundo, ¿sí?, dice, un sistema político es federal, ¿sí?, cuando existe un panorama delineado de autoridad en el que cada orden de gobierno es autónomo en sí mismo. Cada orden de gobierno es autónomo en sí mismo, ¿sí? Y esto tiene que estar, ¿sí?, definido a través de ¿qué? De las esferas en las que forman parte las autoridades. Implica entonces que tiene que existir autoridades políticas, ¿sí?, de orden federal y autoridades políticas de orden estadual, donde hay coordinación y colaboración entre ellas, no suprasubordinación, ¿sí? Y además, ¿qué agrega este autor para que un sistema político sea considerado como federal? Debe existir una garantía de autonomía, ¿sí?, de cada ente gubernamental, de cada gobierno, en su esfera de autoridad. Una garantía de autonomía, ¿sí?, de cada gobierno, en el ámbito, ¿sí?, ¿sí?, de su territorio, en el ámbito de su esfera de competencias, de facultades y de obligaciones. Y me refiero, o soy incisivo en ese tema de obligaciones, porque también las entidades federadas deben de correr con ciertas obligaciones. Pero cuando son o asumen obligaciones, ¿sí?, también deben de ejercer determinados derechos, ¿verdad? Derechos que tal pareciera ser que muchas veces, ¿sí?, el propio sistema quiere no dejarlos ejercer, el sistema político, ¿sí? Por ejemplo, hay una multiplicidad de sistemas en el Estado mexicano, ¿sí?, donde derivados del orden jurídico, ¿sí?, la federación como orden de gobierno se reserva precisamente la emisión, ¿sí?, la promulgación, ¿sí?, de las cuestiones eminentemente normativas. Pero las cuestiones prácticas, operativas, ¿sí?, se le reservan a las entidades federativas, ¿no? Que carguen con el peso las entidades federativas, de las cuestiones operativas, ¿sí?, funcionales, ¿sí? Lo podemos ver en el caso del sistema de salud, lo podemos ver en el caso del sistema educativo, ¿sí?, donde la federación como orden de gobierno es el que norma y las entidades federativas son las que llevan a cabo las funciones materiales, ¿sí? Son las que de alguna otra forma llevan a cabo, ¿sí?, las funciones operativas, ¿sí? Bueno, ¿qué es el pacto federal? ¿Sí? Si me haces favor, maestro Miguel, de subirlo. En México vamos a concentrarnos ahí. En México, el Congreso Constituyente de 1824, ¿sí?, antes de promulgar la Constitución del 4 de octubre de 1824, el 31 de enero de ese mismo año, ¿sí?, suscribieron las actas constitutivas y de reforma, ¿sí?, que pareciera ser, ese es el pacto federal, el pacto constituyente previo para acordar el resultado, que es la Constitución. Entonces,
varias personajes de nuestra historia, como Santos Vélez, Matías Romero, ¿sí? Valentín Gómez Arias, señalan que el pacto federal se materializa en la Constitución, debido a que en la propia Constitución queda estipulado y regulado la alianza o la unión en que todos los estados soberanos expresen y acuerdan por medio de sus representantes los derechos que ceden a la federación, al Estado federal, para el bien general, para el bien colectivo, ¿sí? Y los derechos que cada estado se reserva, ¿sí? Entonces, es importante. El pacto federal es el acto constituyente previo, en concreto. El pacto federal es el acto constituyente previo, ¿sí? Donde se pactan, ¿sí? Donde se estipula, ¿sí? Primero, la unión entre estados. Después se pacta ahí los principios bajo los cuales se van a gobernar o regir, ¿sí? Va a ser un estado federal, va a tener una forma de gobierno republicano y que esa forma de gobierno en cualquier momento se puede cambiar, ¿sí? Más no la forma de estado, la forma de gobierno sí. También queda expreso todos los principios intangibles del núcleo intangible de la Constitución, ¿sí? La soberanía solamente reside en el pueblo, no puede recaer unilateralmente en una persona, en un individuo, ¿verdad? Entonces, bajo esta contextualización, también dicen, ¿sí?, que es consustancial al federalismo la existencia de dos estructuras constitucionales e interdependientes. ¿Cuál? La organización federal y la organización local. La organización constitucional federal y la organización constitucional local. Estas dos formas de organización emanan del pacto federal expresado en la Constitución. Repito, estas dos formas de organización emanan del pacto federal, ¿sí? Eso es el pacto, ¿sí? Es la unión, es el arreglo institucional, ¿sí?, en el que queda estipulado y regulado los principios en los que se va a organizar, estructurar y funcionar el Estado. ¿Qué es el Estado federal? ¿Sí? El Estado federal, entonces, viene a constituir, ¿sí?, la realización, ¿sí?, más elevada, la realización superior de los principios del constitucionalismo, de los principios que están en la Constitución derivadas del Pacto Federal. Si me haces favor, maestro Miguel, sí logran distinguir esa distinción técnica, ¿verdad? Entonces, el Estado federal va a ser una organización política que resulta de la unión de dos o más estados soberanos, relacionados con un fundamento jurídico, ¿sí?, que es la Constitución y que tiene, entonces, determinadas características. Esa organización política que resulta de esa unión, ¿sí?, de dos o más estados soberanos, debe de tener las siguientes características. Un territorio propio, que es una unidad que está constituida por la suma de territorios de los estados miembros. Una población, esa población, ¿sí?, que forma parte del Estado federal, ¿sí?, está conformada por los pobladores individuales, ¿sí?, de cada estado miembro, que tienen derechos y obligaciones específicos, tanto en el orden federal como en el orden local. Una sola soberanía, ¿sí? El poder supremo es el del Estado federal. Los estados miembros participan de ese poder. Esta es una parte importante porque pareciera ser que en los momentos actuales no logramos entender y comprender esta tenue línea de división, ¿sí? ¿El poder supremo es el del Estado federal? Sí, pero los estados miembros participan del poder, participan del ejercicio del poder, porque los estados miembros tienen aspiraciones hacia el interior dentro de su ámbito de competencia.
¿sí? Entonces, en esa participación del poder, ¿sí? Dentro de los ámbitos y los espacios de su demarcación geográfico-territorial o dentro de su circunscripción territorial, ¿sí? Entonces, van a tener aspiraciones, ¿sí? Aspiraciones en varias materias, ¿sí? Y en varios temas que la propia Constitución, ¿sí? Les asigna, que la propia Constitución les atribuye a esos estados miembros, ¿sí? Esta cuestión de la participación del poder es importante porque cuando el Estado federal participa de ese ejercicio del poder a las entidades federativas, los sistemas que forman parte del sistema constitucional, llámese desarrollo social, salud, educación, corrupción, seguridad pública, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, cuando el ejercicio del poder supremo, ¿sí? Participa a las entidades federales, ¿sí? Federadas, el sistema funciona de manera correcta. El sistema funciona de manera adecuada, ¿sí? ¿Adecuada a qué? Adecuada a ese conjunto de aspiraciones, a ese conjunto de derechos y de obligaciones que necesariamente se tienen que llevar a cabo, ¿sí? En el caso de las aspiraciones, ¿sí? Siguiente característica es la de la personalidad del Estado federal, es única, ¿sí? ¿Sí? Ahí sí, en el plano internacional, la representación es del Estado federal y no de los Estados miembros. ¿Por qué? Porque el Estado federal se compromete, ¿sí?, a llevar a cabo esa representación tal que, como es un poder superior, un poder más allá del poder individual de los Estados miembros, ¿sí?, se convierte precisamente en ese orden que tiene que proteger y resguardar a las entidades miembros. Por eso en nuestra Constitución Federal hay un artículo importante en el que se establece que en el caso de que existan perturbaciones internas o externas, ¿sí?, el Estado federal tiene que proteger, ¿sí?, a los Estados miembros, ¿sí? Y entonces ejerce esa representación internacional, ¿sí? De tal suerte entonces que los Estados miembros, ¿sí?, deben de estar representados en el plano internacional por el Estado federal. Y el Estado federal, precisamente, integrado, ¿sí?, con esa separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, ¿sí?, para ejercer las competencias respectivas. En el caso de quien coordina y dirige esa relación exterior, ¿sí?, las relaciones exteriores, es el poder ejecutivo federal, pero controlado, ¿sí?, para que en el ejercicio de las políticas públicas que instrumente, controlado por quién? Por la coordinación y dirección de la Cámara de Senadores, ¿sí? Quien es que a final de cuentas evalúa, ¿sí?, la política pública en materia exterior, ¿sí? Bueno, bajo estas características del Estado federal, si seguimos adelante, maestro Miguel, para hablar de los estados miembros o estados federales. Hice alusión a un autor, pero más allá de eso, lo importante es ese contenido sustantivo del que él habla. Para George Jelinek fue un jurista, ¿sí? 1851-1911, ¿sí? Y político. Dice que los estados miembros federados son un conjunto, que en conjunto son soberanos, o mejor dicho, cosoberanos, en tanto que, tomados particularmente, por el contrario, están sometidos a determinadas obligaciones. Dice, los Estados miembros es el elemento fundamental para la instauración del sistema federal. Importantísimo esto, principalmente si se considera
que son las entidades, estados o provincias, como le querramos llamar, quienes pactan para formar un sistema político global, llamado federalismo, por lo cual ceden parte de su soberanía y aceptan regirse bajo un orden común, el orden federal. Sí, para un autor denominado Altius, ¿sí? Altius, ¿sí? Los estados miembros o federados son una comunidad superior, ¿sí? Un órgano superior que los conduzca, ¿sí? ¿A qué? A un fin determinado. ¿Cuál es ese fin determinado? Pues las aspiraciones que tienen que materializarse por la sociedad, ¿sí? Entonces, hay una comunidad superior, ¿sí? Un órgano superior de conducción que va a estar integrado por esos estados miembros o esos estados federados, ¿sí? Tiene cada estado su propia responsabilidad, ¿sí? Tiene que regir sus propios asuntos, tiene que ejercer su propia competencia y algo importante, participa del poder del Estado federal, ¿sí? ¿En todos? No, no en todos. En los ámbitos en que la Constitución General establece, conforme a esos principios del Pacto Federal, pero sí participa del ejercicio del poder, ¿sí? Entonces, bajo estas características, nosotros voy a hacer alusión, ¿sí? A cuáles son las implicaciones de todo esto, ¿sí? ¿Cuáles son las implicaciones? Maestro Miguel, si me hace favor, a la página 16, ¿cuáles son las implicaciones que tiene el federalismo en nuestro sistema político? ¿Sí? Primero, el sistema federal constituye una institución fundamental del orden jurídico mexicano y, por tanto, del orden político. ¿Sí? ¿Por qué? Porque deriva de los principios básicos que construyen y definen la estructura política del país. Y además de que protegen y hacen efectivas, ¿sí?, las disposiciones de la Constitución, ¿sí? La cuestión de hacer efectiva las disposiciones de la Constitución estriba precisamente cuando cada orden participa del ejercicio del poder en su competencia dentro de su ámbito. 2, el Estado mexicano tiene una sola personalidad al ser el único sujeto de derecho público. Sí. ¿Sí? Esto no implica que los estados tengan un menoscabo o sean contextualizados como un ente jerárquicamente inferior. No, ellos son los que crean al ente superior. 3, ¿sí? Dada la unión del pueblo mexicano en una federación, ¿sí?, conforme a esos principios del pacto federal, cualquier pacto o norma que contraría esos principios de unidad e indivisibilidad, ¿sí?, violenta el pacto federal, ¿sí? Estos dos principios son fundamentales, los principios de unidad y el principio de indivisibilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque al constituirnos como una unión de estados, jurídicamente no existe la posibilidad de que los entes federados puedan separarse de la unión, ¿sí? Porque eso va a contrariar el pacto federal. Y digo jurídicamente hablando, ¿sí? ¿Por qué? Porque el resultado producto del pacto, que es la Constitución, no prevé esta situación, ¿sí? No lo contempla porque sería contrario al pacto mismo. El pacto surge de ese deseo, de esa aspiración de ser un Estado fuerte, más sólido, de crear un Estado superior, un estatus superior, ¿sí? Esa forma de ser o estar, que es el Estado superior, está fundamentada en estos principios de unidad e indivisibilidad, ¿no? Pero esto no quiere decir que obviamente el ejercicio del poder, ¿sí?, se ejerza en contra de todo ese conjunto de principios o de normas, ¿sí?, que tienen reservada los estados. Al contrario, deben de ser partícipes de ese ejercicio
del poder, ¿sí? El gobierno federal 4, ¿sí? Asume la representación de la nación, ¿sí? Sin que se confunda que el gobierno es el Estado mismo. Y pareciera ser que en la práctica, que siendo pragmáticos, eso se confunde. El gobierno federal asume la representación de la nación, sí, pero eso no implica, ¿sí?, que el gobierno es el Estado mismo. No. Muchas veces en la praxis, en la cuestión práctica, ¿sí?, en el día a día, en el face to face de la política, pareciera ser que el orden federal, que el gobierno federal se asume como el Estado mismo. No, el Estado mismo no es el gobierno federal. El gobierno federal es parte de un orden que tiene facultades y obligaciones, sí, pero no es el Estado mismo, ¿sí? Por eso es importancia de saber diferenciar entre lo que es el Estado federal, ¿sí?, y sus diferentes órdenes, ¿sí? Entonces, pareciera ser que muchas veces en la práctica se asume que el gobierno federal es el Estado mismo, ¿sí? Siguiente situación, al constituirse el Estado mexicano en nuestra forma republicana federal, se dio a esa organización una finalidad única para el desarrollo integral de la sociedad. Una finalidad única, ¿sí?, que tenga un solo objetivo, ¿sí?, que es el desarrollo integral. Y me voy a tener aquí algo importante. Al constituirse el Estado mexicano en una república federal, esto es la forma de gobierno. Me voy a referir de manera breve a lo que en la antigüedad, ¿sí?, se entendió precisamente por formas de gobierno, ¿sí? Al tenor, por ejemplo, de lo que Aristóteles, ¿sí?, discípulo de Platón, entendían por formas de gobierno, ¿sí? Y entendían por forma de gobierno no puras e impuras, como lo hemos visto o lo conocemos o oímos que se dice. Hablaba más bien de formas malas y buenas de gobierno, formas buenas y malas de gobierno. Y una de estas formas era la república, ¿sí? Y entonces para mí es importante esto, para que ustedes lo visualicen y, por ejemplo, tengan ahí una forma esquemática de esta situación. Maestro Miguel, si nos pudiéramos ir a la página 26. Con gusto, maestro, estamos en eso. Aristóteles establecía que existen formas de gobierno buenas o positivas y formas de gobierno malas o negativas o también llamadas degenerativas, ¿sí? Y en este contexto dice, hay desviaciones, ¿no? Las formas de gobierno buenas degeneran, se desvían en formas de gobierno malas, negativas o degenerativas. De la monarquía o realeza, que es el gobierno bueno de uno que atiende al interés general, degenera en tiranía el gobierno de uno en el que degenera la monarquía. La monarquía en interés del monarca, de una sola persona. Segundo, la aristocracia, que es el gobierno de pocos buscando el bien común. El gobierno de pocos buscando el bien común, que se desvía, se degenera en la oligarquía. El gobierno degenerativo de pocos ricos. El gobierno degenerativo de pocos ricos. La oligarquía en interés de los ricos. Y lo que me interesa, 3, la forma de gobierno buena llamada o denominada politeia, república o gobierno constitucional, ¿sí? Es el gobierno de muchos, de varias personas. Se produce considerar como una democracia positiva, ¿sí? Pero en esa degeneración
¿sí? En su sentido y en su contexto original, ¿sí? Esa politeia, esa república o gobierno constitucional degeneraba o se desviaba en algo que le llamaban democracia. La democracia, que es la degeneración del gobierno de muchos, ¿sí? La degeneración del gobierno del pueblo pobre. Dicho de otra forma, la democracia en el interés de los pobres. Esta era la concepción, ¿sí? Original, ¿sí? De Aristóteles respecto de las formas de gobierno buenas y malas. Con el avance, el transcurso de la humanidad, del tiempo, obviamente, este concepto de democracia fue avanzando para contextualizarnos dentro de las formas de gobierno buenas, ¿sí? Y entonces decir que la república, ¿sí? La democracia devienen en demagogia, ¿sí? Pero originalmente esta concepción es importante, ¿sí? El gobierno constitucional, la república viene de res y publicum, la cosa pública, ¿sí? El ente donde todos participamos, el ente donde todos tenemos aspiraciones, el ente donde el gobierno debe de tomar acciones y llevar a cabo actividades en pro del gobernado, degenera, ¿sí? Estaba desviado en algo que le llamaban democracia. La democracia en el interés de los pobres, la degeneración del gobierno de muchos, ¿sí? En el pueblo pobre. La degeneración del gobierno de muchos, ¿sí? En el pueblo pobre, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir coloquialmente? El gobierno, ¿sí? ¿Sí? Del pueblo pobre, ¿sí? En contraposición, ¿sí? Del gobierno de la mayoría. Fíjense esta cuestión importante, ¿eh? La degeneración del gobierno de muchos, ¿sí? La degeneración, ¿sí? En el gobierno del pueblo pobre, ¿sí? Entonces, que esto conceptualmente, como les dije, ha cambiado, ha evolucionado, pero era esa concepción, ¿sí? Original de las formas de gobierno buenas y malas, ¿sí? Si subimos en esa página, maestro Miguel, nada más ahí, ¿sí? Cuando existe la preocupación por el interés general, por el bien común, se está ante formas de gobierno o de constituciones buenas. Por el contrario, cuando se enfrenta a gobernantes que les para satisfacer intereses personales, impulsan formas malas de gobierno. Las constituciones que tienen en mira el interés público resultan ser constituciones rectas, de acuerdo con la justicia, y aquellas que en cambio miran exclusivamente al interés particular de los gobernantes son erradas, son constituciones equívocas, son despóticas, ¿sí? Y decía Aristóteles, la ciudad es una comunidad de hombres libres. Entonces, de ahí que esta situación, ¿sí? En la que las formas de gobierno buenas y malos, ¿sí? Se alternan. De una buena siempre sigue una mala, ¿sí? De la monarquía o realeza, ¿sí? La tiranía. De la aristocracia, la oligarquía, y de la república, también llamada politeia o gobierno constitucional, la democracia. Esa palabra de politeia, ¿sí? De acuerdo con Norberto Bobbio, él es el que cita a Aristóteles, ¿sí? Politólogo y filósofo, y dice que Aristóteles, esa palabra de politeia, la utilizó en una de sus obras llamada Ética Nicomaquea, ¿sí? Es la siguiente página, maestro Miguel, por favor. En esa obra llamada Ética Nicomaquea, ¿sí? Aristóteles, al término politeia, ¿sí? Hace referencia a una forma de gobierno, ¿sí? Y también le da otro nombre, ¿sí? El nombre de timocracia, ¿sí? Timocracia.
¿sí? Entonces, en ese cambio de concepto, ¿sí? De politeia al nombre de timocracia, ¿sí? Esta forma de gobierno significaría etimológicamente un gobierno de personas exitosas, preocupadas por el bienestar general, y cuando se corrompe se transforma en democracia. Esa es la concepción original, ¿sí? De politeia, ¿sí? De timocracia. Gobierno de personas exitosas, preocupadas por el bienestar general, pero que cuando se corrompe se transforma en democracia, ¿sí? Esto ha cambiado en el transcurso del tiempo y se establece que, en cambio, ¿sí? Cuando la multitud es la que gobierna en vista del interés público, a este régimen hay que llamarle con el nombre común a todos los gobiernos constitucionales, ¿sí? Es decir, hay que llamarle, ¿sí? Cuando se gobierna en vista del interés público, del interés general, hay que llamarle república o gobierno constitucional, ¿sí? Bueno, esto lo quise traer a colación porque efectivamente dentro de esas implicaciones que estábamos mirando del federalismo, ¿sí? Se estableció precisamente que el federalismo, y en este caso específico nuestro Estado federal, ¿sí? Implica una forma de gobierno republicana, ¿sí? Que tiene y persigue una finalidad específica, ¿sí? Página 17, maestro Miguel, el orden federal impera sobre todo el territorio, ya lo dijimos, los poderes federales tienen facultades específicas, ¿sí? Y están limitadas, fíjense, al contrario de lo que en la práctica sucede, los poderes federales tienen facultades específicas que están limitadas por el pacto federal, ¿sí? Pareciera ser que en ese parafraseo de funciones, de actividades, de acciones, pareciera ser que la parte importante es la que realiza el orden federal y no las entidades federadas, ¿no? Entonces, el sistema de competencias en el Estado federal mexicano no es solamente un mandato para distribución de funciones, ¿sí? Sino también es una garantía del que gozan las entidades federadas y los particulares, los gobernadores, ¿sí? Por eso dije, no solamente es una simple distribución de competencias, no, también es una garantía, ¿sí? El Estado federal, ¿para quién? Para las entidades federativas y obviamente para los particulares. La autonomía de las entidades federativas es uno de los atributos precisamente que es la razón y la esencia del sistema federal, ¿sí? Otra cuestión importante, la validez espacial de las leyes federales se extiende a todo el territorio, ¿sí? A todo el territorio geográficamente hablando, ¿sí? El Estado federal no tiene limitado su esfera de acción a una porción determinada. Y pareciera ser que esto sujeta entonces a las entidades federadas. No, la interpretación no es esa. La interpretación es que, si bien es cierto, las leyes espaciales, perdón, las leyes federales rigen en el espacio de todo el territorio, también es cierto que ese conjunto de ordenamientos, ¿sí? Deben estar dirigidos, ¿sí? A la satisfacción y aspiraciones del Estado mexicano. Pongo un ejemplo. Dentro de la categoría de órdenes, de ordenamientos jurídicos que está creando el Congreso de la Unión, actualmente están las famosas leyes nacionales o legislación nacional única. Esas leyes nacionales o legislación nacional única tienen como objeto una materia determinada y establecen que cualquier operador jurídico de todo el sistema mexicano debe de aplicarlas en el ámbito de su competencia. Repito, ¿sí? Las leyes nacionales tienen por objeto una materia determinada, implica que todos los operadores jurídicos de un sistema, el sistema mexicano, deben de aplicar ese ordenamiento en el ámbito de sus competencias, pero deben de aplicarlo todos. Lo anterior implica que cierta parte de la doctrina establezca que con estas clases de ordenamientos
se está perdiendo el federalismo, porque entonces ya solamente hay un solo Código Nacional de Procedimientos Penales, hay una sola Ley Nacional de Extinción de Dominio, hay una sola ley nacional, ¿sí? Que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de, posteriormente va a haber la materia civil y o familiar, ¿no? Por poner ejemplos. Todavía no se despide, pero ya está la reforma constitucional vigente desde hace 4 años. Entonces, con esto se establece por parte de la doctrina, cierta parte de la doctrina, que el federalismo se va acotando, ¿sí? Porque entonces ciertas facultades que estaban reservadas a los estados se están perdiendo. Obviamente porque se reforma la Constitución para darle facultades al Congreso de la Unión, al orden federal, para expedir este tipo de ordenamientos, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿sí? Porque las legislaturas estatales, si bien es cierto, pueden expedir sus propios ordenamientos, ¿sí? Conforme la autonomía que gozan, han ido perdiendo determinadas facultades, ¿sí? Lo anterior implica que no debe haber una delegación de facultades. No debe haber eso, porque eso implicaría ejercicio del poder, jerárquicamente hablando, ¿sí? Vertical. No. Lo que debe haber es un real ejercicio de facultades horizontales concedidas por la Constitución en favor de los estados, en favor de las entidades federativas. ¿Sí? Las entidades federativas, ¿sí? Dentro de todo el conjunto de principios que integran al Estado federal, ¿sí? Entre otros, tienen que observar precisamente los postulados del Pacto Federal. Entre ellos hay una relación de coordinación, ¿para efecto de qué? De que en ambos órdenes, federal, estatal, y también en los órdenes estaduales, territorialmente hablando, ¿sí? Se puedan llevar a cabo relaciones de coordinación, de colaboración, para respetar los actos que deriven de las leyes expedidas en cada entidad federativa, ¿sí? Verbigracia lo que está en el artículo 121 de nuestra Constitución Federal. Las leyes de un estado no pueden aplicarse extraterritorialmente en otro estado. Claro, pero los actos, ciertos actos que emanan de esas leyes que están en vigor en las entidades federativas, se les da crédito, se les da de alguna otra forma vigencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque los estados federados entre sí, recíprocamente, ¿sí? Determinan en cuanto a sus facultades sean reconocidas en otros estados si solo se ajustan precisamente a leyes que estén de acuerdo al orden federal. De tal suerte que, ¿sí? Los actos de las entidades federadas no pueden transgredir, ¿sí? Los principios del pacto federal, ¿sí? En ese sentido fue la lámina que vimos hace un ratito, ¿sí? De que hay dos principios fundamentales, jurídicamente hablando, en el Estado federal mexicano, que permean, ¿sí? Hacia el federalismo. El principio de supremacía constitucional y el principio de jerarquía normativa de las normas, ¿sí? Principio de jerarquía normativa de las normas, o también llamado de principio de jerarquía de las leyes, ¿sí? Y bajo este tenor, estos principios de supremacía y de jerarquía normativa de las leyes, ¿sí? Van a darle coherencia, van a darle unidad, van a darle consistencia a todas las normas del sistema para que de manera efectiva puedan aplicarse todas las normas en los distintos órdenes de gobierno, ¿sí? Siempre y cuando esas normas del sistema estén apegadas a la norma fundamental, al resultado del pacto federal, ¿sí? Entonces, toda invasión, restricción o limitación de competencias presupone una usurpación de funciones o de facultades, ¿sí? Que pueden privar
de la federación hacia las entidades federativas, ¿sí? Esa vulneración, esa limitación o restricción, ¿sí? Debe de acotarse, ¿sí? En el ejercicio del poder público, ¿sí? Entonces, hay mecanismos que implica el federalismo, que la propia Constitución debe de alguna u otra forma, al violentar las disposiciones de la Constitución, el federalismo implica, ¿sí?, que la propia Constitución debe darse sus mecanismos para que en caso de violentarse, ¿sí?, se vuelva a su regularidad constitucional, ¿sí? Y esa regularidad constitucional va a estar dada por la creación de determinados mecanismos, ¿sí?, o procedimientos que se denominan medios de control constitucional. Medios de control constitucional, ¿sí? En los que la propia Constitución, cuando se ven vulneradas, ¿sí?, las mandatos, las disposiciones de la Constitución, ¿sí?, estos medios se ejercitan para que la Constitución vuelva a estar en un ámbito tal, ¿sí?, que prevalezca su mandato respecto de ciertos actos, respecto de ciertas resoluciones que se puedan llevar a cabo o emitir por los entes públicos. Entonces, hay dos básicamente, ¿sí?, dos procedimientos que le dan sustento al federalismo y al Estado federal. Son las llamadas acciones de inconstitucionalidad, ¿sí?, que son medios de control constitucional para establecer si una norma, un ordenamiento jurídico, está apegado, está conforme a la Constitución federal, ¿sí? Y otro mecanismo que se llama controversias constitucionales. Este punto es importante porque esos medios de control constitucional, en específico las controversias constitucionales, son juicios que tienen por objeto dirimir, ¿sí?, los conflictos o controversias que surjan entre los entes públicos por cuestiones competenciales. Dicho de otra forma, son juicios para dirimir conflictos, ¿sí?, que por las competencias que tiene cada órgano, ¿sí?, se susciten entre ellos, ¿sí? Entonces, sirven para establecer, ¿sí?, cuándo o en qué momento un ente público violenta o vulnera o transgrede la competencia de otro diverso ente público, ¿sí? Entonces, esto es importante porque bajo esta figura de las controversias constitucionales, ¿sí?, se tutela y se resguarda, ¿sí?, la esfera de competencias de las entidades federadas. ¿Respecto de quién? Respecto del orden de gobierno federal. Si hay invasión de competencias, si hay atribución o se conculcan las atribuciones de los entes federados, hay la posibilidad de que se combatan a través de este juicio. Juicio de controversias constitucionales, que son procedimientos para dirimir, ¿sí?, conflictos por cuestiones competenciales, ¿sí? Y finalmente, ¿sí?, en cuanto a las acciones de inconstitucionalidad, ¿sí?, cuando la Suprema Corte cuando la Suprema Corte resuelve, ¿sí?, que determinada ley u ordenamiento jurídico del orden federal o del orden local, ¿sí?, vulneran las disposiciones de la Constitución Federal, ¿sí?, bajo estos procedimientos es posible que la Suprema Corte los deje sin efectos, ¿sí? Es posible que la Suprema Corte, ¿sí?, emita una declaración tal que expulse del orden jurídico aquel conjunto de normas que vayan en contra de la Constitución. Las deje sin efectos, ¿sí? Y por tanto, ¿sí?, ya no pertenezcan al orden jurídico constitucional, ¿sí?
por ir en contra de precisamente de los principios de la propia norma fundamental, ¿no? Entonces, estos serían 21 implicaciones que a grosso modo, ¿sí? Tiene el federalismo dentro del sistema político y administrativo de México, ¿sí? Del cual se pueden desprender implicaciones, ¿sí? De estricto orden político o de estricto orden jurídico o de ambos, ¿sí? Implicaciones político-jurídico, ¿sí? Estos dos ámbitos, lo político y lo jurídico, no son excluyentes, son complementarios. Por eso, estas implicaciones repercuten tanto en el aspecto político como en el aspecto jurídico de la vida de un Estado. Esta sería la intervención, charla, estimados compañeras y compañeros, respecto de la cual me he permitido compartir con ustedes y que por supuesto estoy a la orden para cualquier precisión, aclaración, cualquier cuestionamiento, que con todo gusto estoy presto a atender. Muchísimas gracias, maestro Edgar Sánchez Farfán. La verdad estábamos viendo varios comentarios en el chat, en el tema del WhatsApp, preguntándonos cómo podíamos acceder a su ponencia, pedirle autorización si podríamos compartirla a los que estén interesados. Sí, claro, la vamos a compartir. Solamente voy a hacer el ajuste. Ahí hay una parte que me gustaría simplemente no reformular, sino solamente resaltarla, ¿sí? Y hacerla vinculante con otra gráfica ahí para que sea de mejor entendimiento. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, maestro, porque sabemos que usted comparte la filosofía que el conocimiento se debe de compartir. Así es. Conocimiento no compartido se queda en el olvido. Entonces, Okay. puede estar en el cajón ahí los apuntes, las notas, todos ahí muy bien redactados, muy bien presentados, pero si no se comparten, no tiene el efecto idóneo, ¿no? ¿Cuál es? El compartir precisamente el conocimiento para que todos podamos acceder al mismo, ¿no? Excelente, maestro. Nada más por temas de tiempo, porque ya está con nosotros el otro oponente, el maestro Sí, Cristian Hernández Arellano. sí. Una última intervención. Le agradezco a la maestra Yasmín Tecozautla y al maestro Martín Vargas que siguen conectados. Nuestra amiga Yasmín está ahorita cumpliendo los temas de agenda. Solamente doy dos dudas que se presentaron en el chat. Ya no abriremos el bloque por temas de tiempo, Sí, debido a que debemos de cumplir sí. con un programa. Roberto Jardón Herrera nos comentó, desde su punto de vista, ¿considera usted que la desconcentración del poder a los estados ha generado un desarrollo social, económico y político? Esa es la pregunta o la duda que nos presenta Roberto Jardón Herrera. Y la otra, la licenciada Rosa Alcántara Chávez, desde su punto de vista de ella, considera que el federalismo surge como una estrategia para que los estados mantengan el control político y su entidad. ¿Usted qué opina al respecto? Dejamos abiertas estas dos preguntas para una breve respuesta y dar por concluido este bloque de la ponencia del maestro Edgar Sánchez Farfán. Adelante, maestro. Sí, sí, entendí, comprendí bien, respecto de la primera pregunta, sí, hace alusión, sí, al tema de la desconcentración, ¿verdad? Efectivamente, maestro, desde su punto de vista, ¿considera usted que la desconcentración del poder a los estados ha generado un desarrollo social, económico y político? Bueno, aquí tendremos que ser muy precisos, muy concretos, ¿sí? La idea fundamental es esa, la descentralización del ejercicio del poder es precisamente con una finalidad de darle un desarrollo integral a las entidades federadas, ¿sí? Así debiera ser, eso es lo que debiera ser. Lo que es,
lo que sucede en la realidad, bueno, es distinta, o en algunas entidades federativas puede ser distinta. Lo que es una realidad, lo que es un hecho palpable todos los días, es que efectivamente esa descentralización muchas veces no logra esos cometidos, no logra esos fines. ¿Cuál? Que obviamente tenga un mejor estadio, un mejor desarrollo las entidades federativas. ¿Sí? Si las entidades federativas corren a su cargo con el cúmulo de funciones operativas, debiera ser, ¿sí?, que entonces esa propia descentralización de funciones, de cargas operativas, debieran ser que tendrían que redundar en el desarrollo de las mismas, de los Estados miembros de la federación. No es así. Por eso es importante precisamente que esta cuestión del federalismo, ¿sí?, yo diría que no se reformulara, sino que se aplicara. El federalismo debe ser aplicado en su sentido original, para el que fue precisamente creado a través del Pacto Federal. ¿Para qué? Para tener entidades federativas fuertes, entidades federativas que puedan crecer, desarrollarse política y económicamente, ¿sí? Ese es el sentido original por el cual, ¿sí?, se surge el federalismo, ¿sí? La idea original es que de que las entidades federadas se vean favorecidas con esa unión, ¿sí? Entonces, pareciera ser que esa idea original, esa conceptualización original, no permea en la realidad de todas las entidades federativas, ¿sí? Porque no todas están teniendo como parte de esa descentralización o desconcentración de funciones, no todas están logrando desarrollarse o crecer, ¿no? Y respecto de la segunda pregunta, sí, que si el federalismo, si entendí bien, eh, Surge como una estrategia surge para que como estrategia de control político, ¿sí? ¿Sí? Control político, sí, quiero entender si dice como control político, como estrategia de control político ¿de quién? ¿Del Estado federal o de las entidades federadas? para que los estados mantengan su control político y su entidad. Me imagino que ha de ser de los dos lados, tanto de la Ok, federación hacia los estados y de los estados en todo su territorio. sí, este, más que una estrategia, más que darle esa connotación de estrategia, para no calificarla como si fuera una cuestión, ¿sí?, tal que establezca un beneficio o un aprovechamiento para una parte, ¿sí? Más que denominarle estrategia, yo sugeriría bien que tendríamos que verlo como un mecanismo, ¿sí? Como un mecanismo. Por supuesto, ¿sí? Las entidades autónomas, que son las que crean al Estado federal, precisamente lo crean con esa finalidad, con una finalidad de que de crear un ente superior y que ese ente superior obviamente permee, ¿sí?, en las entidades federadas. De tal suerte que el control político, ¿sí?, el control político de la entidad federada siempre va a permanecer en las mismas, ¿sí? ¿Por qué? Porque forman parte de un ente superior, pero que no pierden la autonomía, que no pierden su independencia. Entonces, yo creo que más que ser una estrategia de control político, ¿sí?, de una entidad federativa o de un Estado, yo creo que debemos de visualizarlo como un mecanismo que genera, ¿sí?, oportunidades, ¿sí?, oportunidades para hacer efectivas las aspiraciones de los entes federados, ¿sí? Como un conjunto de instrumentos, ¿sí?, bajo los cuales entonces las entidades federativas pueden hacer efectivas que el pacto, ¿sí?, puedan hacer efectivas que los acuerdos, los arreglos institucionales, ¿sí?, que se tienen para poder crecer, para poder desarrollarse, ¿sí?, en los diversos ámbitos o materias de la vida diaria, ¿no? Entonces, yo consideraría que más que ser una estrategia, debiéramos visualizarla, ¿sí?,
como un medio, como un mecanismo de oportunidades, ¿sí? Para poder crecer y poder desarrollarse, ¿no?